En cuanto al estudio de la Biblia, lo más importante es el contexto. Tengo una ilustración que me gusta usar cuando enseño métodos de estudio bíblico y hablo de interpretación. Son los últimos 10 segundos de una serie de 7 partidos para la final de básquetbol. Un equipo está perdiendo y la mitad de la multitud grita ataque, ataque, ataque. Y la otra es un claro aliento al equipo contrario, grita defensa, defensa, defensa. La clave sobre quién ganará en los últimos 10 segundos cuando el juego esté empatado, es una serie y van 3-3, está en la respuesta a estos interrogantes. ¿Quién jugará mejor en los momentos claves? ¿Quién hará lo que se debe hacer y prestará atención a lo que se necesita en los últimos 10 segundos de juego? ¿Será el equipo que ataca o será el que defiende? Son preguntas importantes en cualquier tipo de deporte en los momentos claves. ¿Qué equipo jugará mejor y sabrá qué hacer en los últimos segundos de partido? Al interpretar la Biblia hay algo que debe resonar en nuestros oídos a medida que avancemos en el estudio, sin importar dónde estemos en el proceso, y debe ser el siguiente refrán: contexto, 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 porque de acuerdo a cómo trabajemos con el contexto y de qué modo lo manejemos mejor, determinará la calidad y precisión de nuestro estudio bíblico. Por eso, es de suma importancia saber cuál es el marco del pasaje y cómo opera en la interpretación. El contexto puede significar una variedad de cosas dependiendo de qué aspecto del entorno consideremos. Debemos prestar atención a 3 tipos de contexto. Es el marco del libro y del acontecimiento que están representados y no son lo mismo. Un libro se escribe después del acontecimiento para hablar de algo que sucedió antes, por lo que cuando tratamos con el contexto abordamos dos cosas en simultáneo. El contexto del suceso que se describe, o estamos en poesía y el tiempo del libro que se escribe y dónde se sitúa dicha pieza en la secuencia literaria del libro. Hablaremos más sobre eso cuando veamos el contexto literario. Pero estos dos contextos son importantes para comprender el acontecimiento que analizamos en el pasaje, porque está en el suceso mismo y todo lo que lo rodea, y también cómo funciona este en el desarrollo del libro que estudiamos. Los contextos literarios e históricos circuncidantes van juntos de una manera poderosa y nos ayudan a comprender qué sucede en el pasaje. Junto con el contexto histórico, el marco del evento y el tipo de evento que es, ese tipo de cosas, donde se sitúa y cómo se desarrolla en el libro, también está el contexto social de las cosas que ocurren dentro del mismo, algo que me gusta llamar guiones culturales. Los guiones culturales son cosas sobre la cultura que están integradas en el pasaje, sobre la que nos tenemos que hablar para comprenderlas. Permítanme ilustrar el contexto social y los guiones culturales. Si te digo, los albicelestes irán a la semifinal y dominarán a los tricolores en el Maracaná, y tú estás aprendiendo español en Asia, tal frase no tendrá ningún significado para ti. Pero si vives en la cultura latinoamericana, de inmediato sabes que hablo de fútbol, aunque la palabra fútbol no se encuentra en la oración. Sabes quiénes son los tricolor, la selección de México. Entiendes que es el Maracaná, el estadio en Río de Janeiro, Brasil, y conoces quiénes son los albicelestes, la selección argentina. Por lo tanto, los tricolor enfrentarán a los albicelestes en el estadio más grande del Brasil en la semifinal de la Copa América, y la expectativa es que el equipo argentino ganará. Eso es lo que dice la frase. Pero si escuchas los albicelestes irán a la semifinal y dominarán a los tricolor, no tendrás ni idea de qué trata la oración a menos que entiendas cómo operan el contexto social y la manera de hablar. Ese es el guión cultural. Al comunicar culturalmente es interesante que cuanto más comparta un lector con el escritor en términos de cultura, menos trabajo tendrá que hacer el escritor para comunicar el contexto cultural. Todo esto hace las cosas muy interesantes en la lectura de la Biblia, debido a que ciertas cosas que sucedían como parte de la vida diaria del mundo antiguo solían darse por sentado entre el escritor y el lector. El escritor no tenía necesidad de comunicar eso. Pero como lectores modernos no compartimos aquel contexto social con el escritor ni con la audiencia, por lo que tenemos que recuperar los guiones culturales. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son los sentimientos sobre ellos, etcétera?
Todas estas cosas alimentan el estudio bíblico a medida que trabajas en él, porque ciertas cosas que suceden solo tienen sentido cuando comprendemos el contexto social en el que están inmersas. Hay herramientas que te ayudarán a conocer el contexto social, como las enciclopedias bíblicas de usos y costumbres, que te abrirán este aspecto del estudio bíblico. Es un área muy importante que suele descuidarse y sin embargo es una parte fundamental para apreciar realmente la intensidad de lo que ocurre. Esa es la parte del estudio bíblico que mostrará la vida real en términos de lo que sucede en el acontecimiento. El tercer tipo de contexto es el literario, que es el contexto de los pasajes adyacentes. Es la manera en que nos movemos en el pasaje que analizamos y la forma en que nos apartamos del mismo. Son también las palabras expresadas dentro del pasaje. Todo esto genera características literarias particulares como el género, la manera en que se unen las oraciones, las cosas que te atraen. Esos elementos forman el contexto literario. Este es el contexto y el tipo de estudio al que la mayoría de las personas están acostumbradas al aproximarse a la Biblia. En general, tendemos a prestarle poca atención al contexto histórico y no prestarle demasiada atención al contexto social. Pero las palabras están allí en la página frente a nosotros, y por lo tanto le prestamos la mayor atención para entender su significado. Si reúnes estas tres cosas, el contexto histórico, el contexto social y el contexto literario, tendrás la trinidad de contextos que alimentan una buena lectura de la Biblia.